Momento de saludar con gusto al señor Rodrigo Pacheco. Señor Pacheco, buenas tardes. Señor Francisco Sea, con mucho gusto de saludarte, mi Paco, con una espléndida vista que se ve a tus espaldas. Oye, y varios temas, bueno, pues habrás visto el tipo de cambio, 16 pesos con 88 centavos está en este momento cotizándose el dólar. ¿Esto a qué obedece? Pues hay una debilidad generalizada del dólar, de la divisa estadounidense, luego de que hoy se dio a conocer que la inflación de junio cayó a un sorprendente 3%. ¿Y por qué es sorprendente, Paco? Pues porque ya se encuentra pues mucho más cercana al objetivo del Banco de la Reserva Federal, que es de 2%, y eso hace pensar que a lo mejor el Fed no va a tener que aumentar la tasa de interés como lo había vislumbrado Jerome Powell, que es el presidente, y porque había dicho que todavía podrían venir 2 aumentos de tasas, pero después de que la inflación ya está casi en 3%, pues la verdad es que no está tan claro. La inflación subyacente, la inflación estructural, esa sigue estando un poquito alta, 4.8%, pero bueno, pues en general se ha depreciado el dólar, y en ese contexto, pues el peso en niveles de diciembre de 2015, interesante y bueno, inusitado, mi Paco, porque pues hemos platicado muchísimo, ¿no? ¿Cuáles son los factores que explican esto? Pues es el precio de una moneda que está determinado por la cantidad de dólares que entran a México y que entran por distintas circunstancias. Una de ellas, las exportaciones de manufactura, agropecuarias, petroleras y mineras, donde la manufactura pues es un componente clave. Es el componente individual más grande de la economía. También, obviamente, los ingresos de divisas por remesas, que van arriba de los 60,000 millones de dólares. Por supuesto, también la inversión extranjera directa, es decir, lo que invierten las empresas en México, tanto nuevas inversiones como transferencia entre compañías. También, por supuesto, la inversión de cartera, es decir, cuando compran bonos del gobierno mexicano o bonos de deuda de una empresa, pues con el rendimiento de 11.25% que tiene la tasa de referencia, el famoso TIE más algo, pues eso hace atractivo a México, y muchos dicen, oye, pues en dólares la verdad es que no se ve muy bien el rendimiento, que está en 5.25, y ahora que el Fed no necesariamente va a aumentar la tasa, pues mejor voy metiendo en pesos, y eso ayuda, sobre todo porque en mercados de América Latina, y te diría buena parte de los emergentes, el peso es un referente, entonces ese es otro factor. Y adicional a ello, por supuesto, una posición fiscal sostenible de México, que también es importante, y en sexto lugar, por supuesto, el que tienes mecanismos de mercado garantizados por el Banco de México, y eso es lo que hoy tiene el peso en 16.88. O bueno, al dólar. Es sorprendente, por decirlo menos, mi querido Rodrigo. Yo no me imaginé que pudiera bajar todavía a este nivel, ¿eh? Yo creí que se iba a quedar nada más ahí arañando los 17, pero la verdad es que es sorprendente. Totalmente sorprendente, Paco. Y bueno, pues cualquiera porque obviamente la pregunta que todo el mundo se hace, ¿y hacia dónde va a ir? Hace unas semanas va a estar en los 16, etcétera. La verdad es que lo que hay que analizar son esos factores que están muy vinculados obviamente a la actividad económica en los Estados Unidos. Y la actividad económica en los Estados Unidos, ayer escribía una columna Paul Krugman y decía, dude, where is my recession? ¿No? O ¿dónde quedó la recesión? Porque obviamente muchas de las proyecciones desde el año pasado, incluso todavía a principios de decían, ahí viene la recesión. Yo me acuerdo que te decía a ti, oye, Larry Summers, ya iba a decir Rubin, pero no, él es un buen amigo de la American Society. Larry Summers decía, pues hay una posibilidad de 50 hasta 75% que venga una recesión. No se materializó, y estamos ante un escenario inédito en términos de la economía de Estados Unidos, que es el gran determinante de la economía mexicana, evidentemente, y que explica en buena medida pues el que esos dólares se materialicen en México, por el turismo, por la inversión extranjera, por las remesas y obviamente por las exportaciones. Pues sí, la verdad que como tú bien dices, creo que lo que podemos hacer nada más son escenarios, exactamente, ¿no? Y habrá que ver. Y hay mucho ruido político en los dos países, tanto en Estados Unidos como en México. Obviamente en México todo el tema electoral pues genera ruido, eso puede tener algún nerviosismo, pero estructuralmente pues son los factores que están explicando al tipo de cambio, así que eso es lo que hay que observar. Y sobre todo, pues sorprendente, Paco, la inflación en Estados Unidos, que está bajando muchísimo.
Tiene su lógica también, ha caído el precio de los boletos de avión, de los coches usados. ¿Te acuerdas cuando en 2021 el fenómeno inflacionario se empezó a notar en los coches usados en Estados Unidos, que forma parte importante del componente de cómo miden la inflación allá? Sobre todo porque con el desabasto de semiconductores no había coches nuevos en las agencias, los coches usados empezaron a subir de precio y a partir de ahí eso empezó a influir en la inflación. Obviamente hubo mucho más factores. El tema de Ucrania en febrero del año pasado pues agudizó el tema de los alimentos y todavía hay que observar cómo se va dando. Obviamente hoy que daba el dato temprano en mi programa a las 6 de la mañana, muchos dicen, oye, pero pues no se nota, ¿no? O sea, no me están bajando los precios necesariamente en dólares. En inglés, digamos, se llama sticky inflation. Hay cosas que no bajan tan rápido. Tú mismo me decías, oye, las barritas de proteína pues no han bajado tanto o no han bajado, de hecho, aunque el peso está fuerte, ¿no? Y es que hay ahí el fenómeno de los precios de los alimentos, por un lado, y en el caso específico de México te diría que en la inflación pues hay distorsiones, ¿no? Que están detonadas por la inseguridad y por varios asuntos, así que bueno, pues ese es el tema hoy, mi Paco. Pues yo estoy muy molesto con las barritas de proteína porque ya quiero que bajen. Sí, ya Señor que Pacheco. bajen o cambia, ¿no? Exijo una investigación exhaustiva de la exhaustiva. barrita de proteína que no. ¿Cuáles comes, por cierto, eh? Sí. Pues de esas. Ay, Bueno, no me un acuerdo día cómo se nos dices. llaman. Son unas que las venden en GNC. Sí. Las Quest. Las cosas. A mí el Exactamente. doctor Dorado, Las bueno, Quest. Que hay ajá, de, me recomendó una, pero que hay de pastel de cumpleaños, de cookies and wow, cream. no suenan muy Muy sanas buenas. tus barritas, mi Paco, pero luego me las No, presentas a sí, ver claro. Son bajas en- son bajas en grasa. Esas sí tienen carbohidratos, eso sí, pero son muy buenas, muy pues luego sanas. me pasas la receta. Pero muy Sí, caras. yo compro unas en una club de precios que me recomendó las nutriólogas del doctor Dorado. Y sí, sí, no son baratas. Oye, Paco, brevemente y hablando de temas económicos, está el dato de la actividad industrial de mayo. Está bien interesante porque mes con mes tuvo un crecimiento de 1%. No se veía un dato de crecimiento mes con mes de 1% en la actividad industrial desde octubre de 2021. A tasa anual es 2.8%, ese no es tan espectacular, pero lo que me ha llamado mucho la atención, Paco, son dos asuntos. El sector de la construcción se disparó 7.2%. Ya que estaba viendo el desagregado, sabes que 24% creció la obra de ingeniería civil. Entonces me hace pensar que la metodología en la que están midiendo la construcción tiene que ver que incluyeron algo de las grandes obras del gobierno y ahí está reflejado, ya lo veremos cuando reporten las empresas constructoras en particular, pero bueno, es de llamar la atención y lo un poco preocupante es que la manufactura cayó 1.4%. Ahora, si vemos la producción de coches y de vehículos pesados, pues parecería que a lo mejor solo se trató de un síncope, que tendría que ver más bien con el área de la manufactura de alimentos y cosas por el estilo, porque bueno, pues ese es un motor clave de la economía, pero es un buen dato, el de la actividad industrial. La verdad es que el segundo trimestre de México no se ve absolutamente nada mal, de hecho se ve bastante bien. Y la verdad que también eso me sorprende porque con los enfrentamientos políticos que hay, con una incertidumbre que tiene que ver, yo creo que a lo mejor ya también midieron, creo que ¿no? exactamente. Las declaraciones que se hacen Hay políticamente, ¿no? una disasociación entre el ruido político que vemos en México y lo que realmente está ocurriendo en el pulso de los consumidores, de las exportaciones, etcétera, ¿no? Porque la verdad, ayer ves que estábamos hablando de la inversión extranjera directa, ya que analizaba más los datos, China y Estados Unidos invierten más en Brasil que en México. No obstante ello, yo creo que la discusión de México tendría que ser ¿por qué no crecemos 5%? Pero estamos en un gran momento como país, sin duda. Sí, pero digo, ahí tiene muchísimas explicaciones, ¿no? Porque también el crimen está impactando la misma Exacto, producción de las empresas. totalmente. No es lo mismo una empresa que tiene toda la protección cuando tú tienes que estar pagando derecho de piso, cuando tienes que estar también gastando más en seguridad para transportar tus mercancías por las carreteras de Exactamente. México. Pero bueno,